En el intento de la libertad de percepción, seguimos caminando. La sabiduría práctica de los chamanes del antiguo México. La tensegridad. Del libro de Pases Mágicos, escrito por Carlos Castaneda. Gracias por tu sintonía. Emitiendo juntos energía fina. Gracias, caminante, por tu sintonía. La primera vez que don Juan me habló de los pases mágicos en forma detallada fue en una oportunidad en la cual hizo un comentario despectivo sobre mi peso. «Estás un poco rechoncho», me dijo, inspeccionándome de la cabeza a los pies y meneando la cabeza en señal de desaprobación. «Un poco más y serás directamente un gordo. El desgaste físico pronto empezará a manifestarse en tu cuerpo, como todos los de tu raza. Estás desarrollando un bodoque de grasa en la nuca, como los que tienen los toros. Es hora de que tomes en serio uno de los hallazgos más importantes de los brujos, los pases mágicos». «¿De qué pases mágicos me habla don Juan?», pregunté. «Hasta ahora nunca me los ha mencionado. O si lo hizo, debe de haber sido tan al pasar que no recuerdo nada al respecto». «No solo te hablé mucho de los pases mágicos», replicó, «sino que ya conoces muchos de ellos. Te los he venido enseñando desde que nos conocemos». Que yo supiera, no era cierto que me hubiese enseñado pase mágico alguno. Le reiteré mi ignorancia sobre el tema. «No te apasiones tanto en la defensa de tu maravilloso yo», me dijo en tono de broma, haciendo un gracioso gesto de disculpa con las cejas. «Me refiero a que imitas todo lo que hago, y yo he aprovechado esa capacidad de imitación. Te he estado enseñando varios pases mágicos, y siempre pensaste que me divertía haciendo sonar mis articulaciones. Me encanta esa interpretación tuya, hacer sonar mis articulaciones. Nos seguiremos refiriendo a los pases mágicos de esa manera. Te enseñé 10 formas diferentes de hacer sonar las articulaciones», siguió diciendo. «Cada una de esas formas constituye un pase mágico que se adecúa a la perfección a mi cuerpo y al tuyo. Podría decirse que esos pases mágicos son tuyos y míos. Nos pertenecen en forma personal e individual, tal como pertenecieron a los otros brujos, que eran exactamente como nosotros dos durante las 25 generaciones que nos preceden». Los pases mágicos a los que se refería don Juan, tal como él mismo decía, eran las formas en las que yo consideraba que hacía sonar sus articulaciones. Solía mover los brazos, las piernas, el torso y las caderas en forma determinada, a fin de lograr, a mi juicio, una elongación máxima de sus músculos, huesos y ligamentos. Yo veía el resultado de esos movimientos de elongación como una sucesión de ruiditos que siempre creí que él producía para sorprenderme y divertirme. La verdad era que, una y otra vez, me invitaba a imitar sus movimientos. Con una actitud casi arrogante, me desafiaba a que recordara los movimientos y los repitiera en casa hasta lograr que mis articulaciones sonaran como las suyas. Nunca logré reproducir esos sonidos y, sin embargo, no cabía duda de que, sin darme cuenta, había aprendido todos los movimientos. Ahora sé que no poder hacer esos ruidos era en realidad una suerte,
dado que los músculos y los tendones de los brazos y de la espalda jamás deben ser forzados hasta ese punto. Don Juan había nacido con la facilidad de hacer sonar las articulaciones de brazos y espalda, así como algunas personas logran hacerlo, sin dificultad alguna, con los nudillos. ¿Cómo fue que los antiguos brujos inventaron esos pases mágicos, don Juan? Le pregunté. Nadie los inventó, me respondió con gesto severo. Pensar que fueron inventados implica de inmediato la intervención de la mente. Y este no es el caso en lo que a esos pases mágicos se refiere. En realidad fueron descubiertos por los chamanes de la antigüedad. Me dijeron que todo comenzó con la extraordinaria sensación de bienestar que ellos experimentaban cuando se encontraban en un estado chamánico de conciencia acrecentada. Sentían un vigor tan enorme y fascinante que hicieron todo lo posible por recrear esa sensación en el estado normal. Al principio, me explicó don Juan, aquellos chamanes creían que se trataba de un estado de bienestar general creado por la conciencia acrecentada. Sin embargo, pronto descubrieron que no todos los estados de conciencia acrecentada en que ingresaban les producían el mismo bienestar. Un análisis más cuidadoso les reveló que, cada vez que se producía esa sensación, estaban realizando algún tipo específico de movimiento físico. Se dieron cuenta de que mientras se encontraban en un estado de conciencia acrecentada, el cuerpo se les movía involuntariamente en una forma determinada, y que esa forma determinada de movimiento era la causa de aquella sensación inusual de plenitud física y mental. Don Juan dijo que siempre le había parecido que los movimientos ejecutados automáticamente por aquellos chamanes en estado de conciencia acrecentada eran, en realidad, una especie de herencia oculta de la humanidad, un conocimiento que había quedado almacenado en recónditas profundidades para ser revelado solo a aquellos que lo buscaban deliberadamente. Don Juan se refería a aquellos brujos como buzos de mar profundo, que, sin saberlo, recuperaron ese conocimiento. Don Juan decía que esos brujos comenzaron a recomponer afanosamente, parte por parte, aquellos movimientos que lograban recordar. Sus esfuerzos dieron fruto y consiguieron recrear algunos de los que les habían parecido reacciones corporales automáticas en un estado de conciencia acrecentada. Alentados por su éxito, reconstruyeron cientos de esos movimientos, que llevaban a cabo sin intentar siquiera clasificarlos y ordenarlos en un esquema inteligible. Su idea era que, en el estado de conciencia acrecentada, esos movimientos se habían producido en forma espontánea y que había una fuerza que guiaba sus efectos sin intervención de la voluntad. Don Juan comentaba que la naturaleza de esos descubrimientos siempre lo indujo a creer que los brujos de la antigüedad eran seres extraordinarios, ya que los movimientos que descubrieron nunca fueron revelados de la misma manera a los chamanes de la modernidad, cuando éstos, a su vez, ingresaban en un estado de conciencia acrecentada. Quizás eso se debía a que los chamanes modernos habían aprendido de antemano, de sus predecesores, esos movimientos, o tal vez los brujos de la antigüedad habían tenido una masa energética mayor. ¿Qué quiere decir con eso, don Juan? ¿Qué significa masa energética mayor?, le pregunté. ¿Acaso eran individuos más altos? No creo que físicamente fuesen más grandes, repuso don Juan, pero energéticamente aparecían ante el ojo del vidente como una forma oblonga. Se autodenominaban huevos luminosos. Yo nunca he visto un huevo luminoso en mi vida. Lo que sí he visto
son esferas luminosas. Cabe suponer, por lo tanto, que el hombre, a través de las generaciones, ha perdido una cierta cantidad de masa energética. Don Juan me explicó que para un vidente el universo está conformado por una cantidad infinita de campos energéticos que aparecen a sus ojos como filamentos luminosos que se dispersan en todas direcciones. Don Juan decía que esos filamentos se entrecruzan entre las esferas luminosas de los seres humanos y que es razonable suponer que, si el ser humano alguna vez fue de forma oblonga como un huevo, había sido mucho más alto que una esfera luminosa. Don Juan sentía que eso representaba una pérdida de masa energética, que parecía haber sido crucial para recuperar ese tesoro oculto que conformaban los pases mágicos. ¿Por qué esos pases de los chamanes de la antigüedad se denominan pases mágicos?, le pregunté a don Juan. No solo se denominan pases mágicos, me dijo. ¡Lo son! Producen un efecto que no puede ser explicado de ninguna otra manera. Esos movimientos no son ejercicios físicos ni simples posturas del cuerpo. Son un intento real y profundo por alcanzar un estado óptimo de ser. La magia de los movimientos, siguió diciendo, es un cambio sutil que el practicante experimenta al ejecutarlos. Es una cualidad efímera que el movimiento aporta al estado físico y mental, una especie de resplandor, una luz en los ojos. Ese cambio sutil es un toque del espíritu. Es como si los practicantes, a través de los movimientos, restablecieran un eslabón perdido con la fuerza vital que lo sostiene. Además, me explicó que otra razón por la cual los movimientos son denominados pases mágicos es que al practicarlos, el chamán es transportado, en términos de percepción, a otros estados de ser, en los cuales puede percibir el mundo de manera indescriptible. A causa de esa cualidad, de esa magia, me dijo don Juan, los pases no deben ser practicados como ejercicios, sino como una forma de acción para atraer al poder. Pero pueden ser tomados como movimientos físicos, aun cuando nunca fueron considerados como tales, pregunté. Los puedes practicar como quieras, me contestó don Juan. Los pases mágicos incrementan la conciencia, no importa cómo los consideres. Lo más inteligente sería tomarlos como lo que son, pases mágicos, que, al ser practicados, inducen al practicante a dejar caer la máscara de la socialización. ¿Qué es la máscara de la socialización?, le pregunté. La apariencia superficial y falaz que todos defendemos a ultranza, contestó. La apariencia superficial que adquirimos en el mundo, la que nos impide alcanzar nuestro máximo potencial, la que nos hace creer que somos inmortales. El intento de miles de brujos impregna a estos movimientos. Ejecutarlos, aunque sea en forma casual, hace que la mente se detenga. ¿Qué quiere decir con eso de que hacen que la mente se detenga? Todo cuanto hacemos en este mundo, me explicó, lo reconocemos e identificamos, convirtiéndolo en líneas de similitud, en líneas de cosas que están unidas entre sí por un propósito. Por ejemplo, si yo digo tenedor, de inmediato asocias ese concepto con los de cuchara, cuchillo, mantel, servilleta, plato, taza, copa de vino, carne, banquete, cumpleaños, fiesta. Sin duda podría seguir enumerando al infinito cosas relacionadas por un mismo propósito. Todo lo que hacemos está enhebrado de esa manera. Lo extraño de los brujos es que ellos ven que todas esas cadenas de afinidad, todas esas líneas de cosas enhebradas por un mismo propósito, se encuentran asociadas con la idea humana
de que las cosas son inmutables y eternas, como la palabra de Dios. Don Juan, no entiendo por qué introduce la palabra de Dios en esta conversación. ¿Qué tiene que ver la palabra de Dios con todo lo que usted está tratando de explicarme? Absolutamente todo, replicó él. Pareciera que, en nuestra mente, todo el universo es como la palabra de Dios, absoluta e inmutable. Así nos comportamos. En lo más profundo de nuestra mente existe una especie de dispositivo bloqueador que no nos permite detenernos a analizar el hecho de que la palabra de Dios, tal como la aceptamos y consideramos, pertenece a un mundo muerto. Por el contrario, un mundo vivo está en un constante fluir, se mueve, cambia, revierte su curso. La razón más abstracta por la cual esos pases de los brujos de mi linaje son mágicos, continuó don Juan, es que al realizarlos, el cuerpo del practicante comprende que todo, en lugar de ser una cadena ininterrumpida de objetos afines entre sí, es una corriente, un flujo constante, y que si todo en el universo es un flujo, una corriente, esa corriente se puede detener. Se le puede oponer un dique y de esa manera el flujo se puede contener o desviar. En cierta ocasión, don Juan me explicó el efecto general que tenían los pases mágicos sobre los brujos de su linaje y relacionó ese efecto con lo que le pasaría a un practicante en nuestros tiempos. Los brujos de mi linaje, me dijo, sufrieron un violento impacto cuando se percataron de que la práctica de los pases mágicos producía la detención del fluir de las cosas, que, de otra manera, se produce de modo ininterrumpido. Elaboraron una serie de metáforas para describir esa detención, y en su esfuerzo por explicarla o reconsiderarla, la desnaturalizaron. Cayeron en el rito y la ceremonia. Comenzaron a representar el acto de la detención del flujo de las cosas. Creyeron que si determinadas ceremonias y rituales se concentraban en un aspecto definido de sus pases mágicos, estos mismos atraerían un resultado específico. Bien pronto la cantidad y complejidad de sus ritos y ceremonias fueron una carga mayor que la cantidad de los pases mágicos en sí mismos. Es muy importante, prosiguió, focalizar la atención del practicante en algún aspecto definido de los pases mágicos, pero debería ser una focalización leve, divertida y carente de morbidez e inflexible severidad. Los pases deberían llevarse a cabo por el placer de realizarlos, sin esperar recompensas específicas. Citó el ejemplo de uno de sus colegas, un brujo llamado Silvio Manuel, cuyo mayor placer consistía en adaptar los pases mágicos de los brujos de la antigüedad a los pasos de las danzas modernas. Don Juan describió a Silvio Manuel como un excelente acróbata y bailarín que concretamente bailaba los pases mágicos. El nahual Elías Ulloa, siguió diciendo don Juan, fue el más eminente innovador de mi linaje. Fue él quien tiró todos los rituales por la ventana y practicó los pases mágicos exclusivamente con la finalidad con que fueran utilizados en el pasado remoto, la redistribución de la energía. El nahual Julián Osorio, que lo sucedió, fue quien dio el golpe de gracia al ritual. Como él era un excelente actor profesional que en su momento se había ganado la vida haciendo teatro, puso enorme énfasis en lo que los brujos llamaban el teatro chamánico. Él lo denominó el teatro del infinito y, a través del mismo, canalizó todos los pases mágicos a los que tenía acceso. Cada movimiento de sus personajes estaba imbuido al máximo de sus pases mágicos.
No solo hizo eso, sino que logró que el teatro fuera un nuevo canal para la enseñanza de los mismos. Entre el Nahual Julián, el actor del infinito, y Silvio Manuel, el bailarín del infinito, dieron un vuelco a los pases mágicos. Con ellos, una nueva era asomó en el horizonte, la era de la redistribución energética pura. La explicación que del término redistribución daba don Juan era que lo que el ser humano percibía como conglomerados de campos energéticos eran unidades energéticas selladas con límites definidos que no permitían la entrada ni la salida de energía. Por lo tanto, la energía existente dentro de ese conglomerado de campos energéticos era lo único con lo que el individuo podía contar. La tendencia natural del ser humano, afirmaba don Juan, es desplazar la energía de los centros de vitalidad ubicados en el lado derecho del cuerpo, en el borde de la caja torácica, en la zona del hígado y de la vesícula. En el lado izquierdo del cuerpo, también en el borde de la caja torácica, en el área del páncreas y del vaso, en la parte dorsal, detrás de los otros dos centros, alrededor de los riñones e inmediatamente por encima de estos, en el área de las glándulas suprarrenales, en la base del cuello, en la V formada por el esternón y la clavícula, y en la zona del útero y de los ovarios en la mujer. ¿De qué manera desplaza el hombre la energía de los centros de vitalidad?, pregunté. A través de las preocupaciones, me contestó, sucumbiendo al estrés de la vida cotidiana. La compulsión del diario devenir exige al cuerpo un alto precio. ¿Y qué ocurre con esa energía desplazada?, quise saber. Se acumula en la periferia de la esfera luminosa, me explicó don Juan. A veces en tal grado que llega a formar un depósito grueso, como una corteza. Los pases mágicos se relacionan con la totalidad del ser humano como cuerpo físico y como un conglomerado de campos de energía. Remueven la energía que se ha acumulado en la esfera luminosa y la devuelven al cuerpo físico. Los pases mágicos activan tanto el cuerpo mismo como entidad física que sufre la dispersión de energía, como el cuerpo como entidad energética capaz de redistribuir la energía dispersa. La energía ubicada en la periferia de la esfera luminosa, siguió diciendo, es decir, la energía que no es redistribuida, es tan inútil como si uno no la tuviera. En realidad, es una situación difícil de sobrellevar el tener un exceso de energía almacenada en un lugar inaccesible para cualquier fin práctico. Es como estar en el desierto, muriéndote de deshidratación, y llevar a cuestas un tanque de agua que no se puede abrir por carecer de las herramientas necesarias. En ese desierto, ni siquiera puedes encontrar una roca con la cual romper la tapa de ese tanque. La verdadera magia de los pases mágicos radica en el hecho de que hacen que la energía desplazada hacia la periferia vuelva a los centros de vitalidad, logrando la sensación de bienestar y autodominio que experimenta el practicante. Los brujos del linaje de don Juan, antes de ingresar en el exceso de ritual y las sobrecargadas ceremonias, habían formulado la base para esa redistribución. La denominaban saturación, queriendo indicar con ello que inundaban sus cuerpos con una profusión de pases mágicos a fin de permitir que la fuerza que nos aglutina guiara esos pases mágicos para que generaran una máxima redistribución de energía. Pero, don Juan, ¿quiere decir que cada vez que usted hace sonar sus articulaciones o cada vez que yo intento imitarle, lo que estamos haciendo es realmente redistribuir energía? Le pregunté sin la menor intención de parecer sarcástico.
Cada vez que ejecutamos un pase mágico, me contestó muy serio, estamos, en efecto, alterando la estructura básica de nuestro ser. La energía que normalmente está apelmazada se libera y comienza a ingresar en los vórtices de vitalidad del cuerpo. Solo a través de esa energía recuperada podemos levantar un dique, una barrera para contener el flujo, que de otra forma sería incontenible y siempre deletéreo. Le pedí a don Juan que me diera un ejemplo de poner una barrera a lo que él denominaba flujo deletéreo. Le dije que quería visualizarlo mentalmente. Te daré un ejemplo, me dijo. A mi edad, yo debería sufrir de hipertensión. Si consultara a un médico, al verme, supondría que soy un viejo indio, lleno de incertidumbres, frustraciones y mal alimentado, todo lo cual contribuye a la hipertensión, algo lógico y esperable a mi edad. Yo no tengo ni el más mínimo problema de hipertensión, prosiguió, no porque sea más fuerte que el hombre promedio de mi edad, o por mi contextura genética, sino porque mis pases mágicos han permitido que mi cuerpo rompiera con cualquier esquema de conducta que pudiera conducir a la hipertensión. Puedo decir, sin faltar a la verdad, que cada vez que hago sonar mis articulaciones al realizar un pase mágico, estoy bloqueando el flujo de las expectativas y del comportamiento que, normalmente a mi edad, tendrían por consecuencia el aumento de la presión sanguínea. Otro ejemplo que puedo darte es la agilidad de mis rodillas, continuó. ¿No has notado cuánto más ágil que tú soy yo? En lo que a mover mis rodillas se refiere, soy un joven. Con mis pases mágicos he puesto un dique en la corriente de conducta y fisicalidad que hace que las rodillas de la gente, tanto de hombre como de mujeres, se entumezcan con la edad. Una de las sensaciones más irritantes que experimenté en mi vida fue causada por el hecho de que don Juan Matus, a pesar de que habría podido ser mi abuelo, era infinitamente más joven que yo. En comparación con él, yo estaba entumecido, era terco y reiterativo. En una palabra, estaba senil. Él, por el contrario, era fresco, creativo, ágil y estaba lleno de recursos. En síntesis, poseía algo que yo, a pesar de ser joven, no tenía: juventud. Se deleitaba repitiéndome que tener pocos años no significaba tener juventud y que ser joven no excluía que uno estuviera senil. Señaló que si yo observaba cuidadosa y desapasionadamente a mis congéneres, podría corroborar que, cuando llegaban a los 20 años, ya estaban seniles, repitiéndose neciamente. ¿Cómo es posible, don Juan?, le dije, que usted sea más joven que yo. He vencido a mi mente, respondió, abriendo mucho los ojos como para denotar su perplejidad. No tengo una mente que me diga que es hora de ser viejo. No cumplo con acuerdos que yo nunca he suscrito. Recuerda una cosa, esto de no cumplir acuerdos en cuya confección no se ha participado no es un eslogan que solo vale para brujos. Padecer de vejez es uno de esos acuerdos. Permanecimos largo tiempo en silencio. Don Juan parecía esperar el efecto que sus palabras me habían causado. Lo que yo consideraba que era mi unidad psicológica se vio desgarrada más aún por una respuesta claramente ambivalente de mi parte. En cierto nivel, repudiaba con todas mis fuerzas las tonterías que don Juan estaba expresando. En otro, sin embargo, no podía dejar de darme cuenta de lo ciertas que eran sus observaciones. Don Juan era viejo y, sin embargo, no era viejo en absoluto. Era siglos más joven que yo. Estaba libre de pensamientos y de hábitos que constituyeran una traba para él. Vagaba a través de mundos increíbles. Era libre, mientras que yo estaba aprisionado
por rígidos hábitos y formas de pensar, por consideraciones mezquinas y vanas sobre mí mismo. En aquel momento, sentí por primera vez que tales consideraciones ni siquiera eran mías. En cierta oportunidad, interrogué a don Juan acerca de algo que desde hacía tiempo me venía preocupando. Él había afirmado que los brujos del Antiguo México descubrieron los pases mágicos, que constituían una especie de tesoro oculto en las profundidades del tiempo para que el hombre lo pudiera descubrir. Quería saber quién ocultaba algo así para que el ser humano lo encontrara. La única idea que me podía formar al respecto provenía del catolicismo. Pensé que ese alguien podía ser Dios, o un ángel de la guarda, o el Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo, me dijo don Juan, que solo es santo para ti porque secretamente eres católico. Y por cierto, que no es Dios el Padre benévolo que tú imaginas cuando utilizas el término Dios. Tampoco es una diosa, una madre que nutre al hombre y lo cuida como muchos creen. Es más bien una fuerza impersonal que dispone de infinitas posibilidades para ofrecer a quienes se atreven a buscarlas. Es una fuerza en el universo, como la luz o la gravedad. Es un factor aglutinante, una fuerza vibratoria que reúne el conglomerado de campos energéticos que son los seres humanos en una sola unidad, concisa y coherente. Esa fuerza vibratoria es el factor que impide la entrada o salida de energía de la esfera luminosa. Los brujos del Antiguo México, prosiguió, creían que la ejecución de sus pases mágicos era el único factor que preparaba y conducía el cuerpo hacia la corroboración trascendental de la existencia de dicha fuerza aglutinadora. A partir de las explicaciones de don Juan, llegué a la conclusión de que la fuerza vibratoria de que hablaba, esa fuerza que aglutina nuestros campos de energía, es aparentemente similar a lo que los astrónomos de la modernidad creen que sucede en el núcleo de todas las galaxias que existen en el cosmos. La teoría es que, en el núcleo o centro de esas galaxias, una fuerza de incalculable potencia mantiene en su sitio las estrellas que conforman cada galaxia. Esa fuerza denominada agujero negro es una interpretación teórica que pareciera ofrecer la explicación más razonable de por qué las estrellas no se dispersan, impulsadas por su propia velocidad de rotación. Don Juan decía que los antiguos brujos sabían que los seres humanos, considerados como conglomerados de campos energéticos, deben su cohesión no a una envoltura o a ligamentos energéticos, sino a una vibración que mantiene, a un tiempo, la unión y la vida. Don Juan explicaba que esos brujos, gracias a sus prácticas y su disciplina, se volvían capaces de manejar esa fuerza vibratoria, una vez que tomaban plena conciencia de ella. La pericia en ese manejo se volvió tan extraordinaria que sus acciones se transformaron en leyendas, en hechos mitológicos que solo existían como fábulas. Por ejemplo, una de las historias que don Juan contaba sobre los brujos de la antigüedad decía que eran capaces de disolver su masa física con solo poner el total de su conciencia y de su intento en esa fuerza. Don Juan afirmaba que, a pesar de que eran capaces de pasar por el ojo de una aguja si lo consideraban necesario, nunca llegaron a sentirse del todo satisfechos con los resultados de esa maniobra de disolución de su masa. El motivo de su descontento era que, una vez que la masa había sido disuelta, su capacidad de actuar desaparecía. Solo les quedaba la alternativa de ser testigos de hechos en los que les resultaba imposible participar. La consiguiente frustración, consecuencia de quedar incapacitados para la acción, se convirtió, según don Juan, en la falla que los condenaría.
Su obsesión por descubrir la naturaleza de esa fuerza vibratoria, una obsesión nacida a partir de ser concretos, hacía que desearan poder retener y controlar esa fuerza. Su deseo ferviente era lograr ese control a partir de una condición fantasmagórica, carente de masa física, algo que según don Juan era imposible de lograr. Los practicantes de nuestros días, herederos culturales de aquellos brujos de la antigüedad, optaron, una vez descubierta la imposibilidad de manejar la fuerza vibratoria a partir de una posición concreta y utilitaria, por la única alternativa racional: tomar conciencia de esa fuerza sin buscar otro propósito que la elegancia y bienestar que brinda el conocimiento. El único momento en que a los brujos de la modernidad les es permitido utilizar el poder de la fuerza vibratoria aglutinante, me dijo don Juan en cierta oportunidad, es cuando arden desde dentro, cuando les llega el momento de dejar este mundo. Para un brujo es sumamente fácil ubicar su total y absoluta conciencia en esa fuerza aglutinante, con el intento de arder, y así parten, como un soplo. Emitiendo energía fina desde el eje neovolcánico Cholula, Puebla, México. Domingo 21 de julio del año 2024. 4:00 de la mañana. Atravesando la medianoche. Atravesando las puertas de la percepción.